Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Cuando lo tengan puedan decir amén. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Dice de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Palabra de Dios. ¿Estamos listos, iglesia? Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, gracias por este momento que tú nos regalas, Señor, estar aquí con vida, Padre, el poder disfrutar de tu palabra juntos con armonía, con nuestros hermanos, nuestros amigos. Señor, yo te pido que bendigas este lugar, bendigas cada uno de sus vidas, Señor. Yo te pido que bendigas sus familias, sus trabajos, todos aquellos que nos miran, Señor, por las redes. Yo te pido, Señor, que los bendigas de igual manera, Señor, donde quiera que anden, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Esta lección que quiero tocar, que es la primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10, le he titulado Vivo para adorarte. Mire que se han hecho muchas preguntas, se han escrito muchos libros para poder encontrar la razón del ser humano. ¿Cuál es el propósito de uno, no? Se han escrito libros, se han hecho películas, se han ha hecho novelas sobre esta pregunta: ¿para qué vivo yo? O ¿para qué existimos? Quizás en algún momento todos nos hemos preguntado esta pregunta: ¿para qué vivo yo? ¿No? Y este tema quiero desplazarlo de esta manera. Fíjese que en la Biblia encontramos muchas historias. Esta historia en especial en el libro de Samuel nos habla sobre un periodo de crisis, un periodo espiritual y posiblemente económico estaba pasando el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿no? Dice la Biblia que en aquellos días era Elí sacerdote. Elí era un sacerdote, era alguien que llevaba la adoración hacia Dios, era el profeta del pueblo, el que recibía la palabra del Señor. Era un hombre que estaba preparado para poder llevar al pueblo espiritualmente de la manera correcta. Pero dice la Biblia que en aquellos días, cuando vivía el profeta Elí, la palabra de Dios se escaseaba. O sea, como que la palabra de Dios no llegaba de cierta manera hacia Elí. Y las razones eran obvias, porque si nosotros leemos unos versículos anteriores, miramos que los hijos de Elí y el mismo Elí estaban cometiendo algunas cosas que definitivamente estaban afectando la comunicación con Dios. Por ejemplo, los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, tenían la costumbre de hacer fiestas, emborracharse y llevarse a las mujeres dentro del templo del Señor y tener orgías dentro del templo del Señor. Y el pueblo
se daba cuenta de las cosas que estos jóvenes hacían y corrían con el profeta de Dios, con el sacerdote de Dios, que era el papá de los muchachos, y les comentaban lo que estaba haciendo en estos jóvenes. Y este sacerdote de Dios, dice la Biblia, no les llamaba la atención a sus hijos. Se dejaba que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran. Eran un tipo de padre, se puede decir, solapador. Un tipo de padre que no les gustaba llamarle la atención a los hijos. Y por esta causa, dice la Biblia, la palabra de Dios se oscurecía. Y Elías, teniendo ya de avanzada edad, dice la Biblia, avanzada edad, ya estaba perdiendo la visión. Este hombre se estaba poniendo viejo. Este hombre se estaba quedando ciego. Ya no tenía la visión de lo que estaba ocurriendo con todo el pueblo. Fíjese que una de las cosas que sucede con el ser humano cuando se pierde la comunicación con Dios o no tiene la relación con Dios, lo primero que hace el ser humano es perder la visión. Se pierde la visión, no hay planes, no hay sueños. El hombre anda errante, caminando como en el desierto, no sabe dónde enfocarse, no sabe si hacer una cosa, si hacer la otra. Anda perdido, anda sin visión, anda como una oveja, dice la Biblia, sin pastor. Anda buscando realizarse, anda buscando cómo tener ese encuentro con Dios, ¿no? Anda perdido, pero sin duda dice la Biblia que este varón, Elí, sabía y conocía la forma en que Dios se movía. Y él sabía que estaba cometiendo un error y ese error no se había enmendado. Sabía la situación de sus hijos, sabía que el pueblo lo sabía y sabía que Dios ya no le estaba hablando y sabía que ya había perdido la visión. Ya no tenía visión Elí. Ya no sabía cómo guiar al pueblo. Era un sacerdote ya, digamos, hasta cierto punto fracasado por los pecados. Fracasado porque había perdido la visión, había perdido la brújula. Ya no sabía qué hacer. Pero sin embargo, al lado de Elí, él estaba criando a un niño. A un niño que se le fue entregado por una madre que en su momento le pidió a ese niño regalo de Dios, Ana. Y dice la Biblia que cuando Ana dio a luz a este niño que se llamó Samuel, lo entregó con el sacerdote para que el sacerdote lo criara dentro del templo. Entonces, aunque Elí estaba perdido, aunque Elí como sacerdote de Dios no tenía visión, no se enfocaba, andaba desorientado, acabado, enfermo, sin visión, fracasado. Dice la Biblia que a la par estaba creciendo un niño, la cual se llamaba Samuel. Y Samuel, como todo niño, curioso, yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino, si estando ahí con su maestro que era Elí, sea como sea, hermanos, Samuel estaba aprendiendo de Elí, siendo un sacerdote fracasado, se puede decir de esta manera. Yo me imagino a Samuel como un niño viviendo dentro del templo, porque dice la Biblia que él dormía cerca del altar de Dios. Ahí dormía él. Yo me imagino que Samuel pondría su cama ahí cada vez que se iba a dormir, y cada vez que el sacerdote iba a tirar incienso en el altar, yo me imagino que Samuel en algún momento tuvo que haber mirado a Elí cómo él elevaba el sacrificio y el incienso y la adoración a Dios. Y eso lo miraba el niño. Cómo Elí, con sus años cansados, venía al altar de Dios y elevaba la adoración a Dios y quemaba el incienso por todo el altar. Y eso lo miraba Samuel. Y dice la Biblia que el niño Samuel, mientras que Elí en su borrachera
durmiendo cansado del otro lado de la casa, del otro lado del altar. Borracho, durmiendo, sin visión, cansado, fracasado. El niño Samuel se levantaba, dice la Biblia, se levantaba y empezaba a adorar en el altar de Dios, sin que nadie se lo dijera, sin que nadie lo obligara. Quizás fue instruido para eso, pero como un niño inocente se levantaba. Quizás no sabía o conscientemente lo que estaba haciendo. Sabía porque se lo habían instruido, pero no sabía la magnitud que estaba haciendo. Fíjese que mientras que Elí era un sacerdote fracasado, ya Dios no le hablaba a Elí. Ya Dios se había apartado de ese pueblo. Pero por este niño, Samuel, por este niño, lo que él hacía provocaba, hermanos, que Dios volviera a mirar sobre Israel. Fíjese, aunque Elí le elevaba la adoración a Dios, ya Dios ya no lo pelaba, hermanos, ¿no? Ya no le hacía caso, ya estás terminado. Pero de repente, yo imagino a Dios, hermano, yo tengo mucha imaginación y no quiero pecar en imaginar, porque la Biblia no lo dice, pero para poderme explicar, yo me imagino a Dios ahí arriba en el cielo, hermanos, y de repente como que voltea a la tierra, porque Dios se acuerda de nosotros, amén. Dios se acuerda de nosotros. En nuestras peores situaciones, Dios se acuerda de nosotros. Yo me imagino a Dios mirando hacia allá y mirando como el incienso va subiendo desde la tierra hacia donde está Él. Y como que Él se asoma, momento, ¿quién es el que está en mi altar? ¿Quién es el que me está dando sacrificio? ¿Quién es el que me está adorando en mi arca, en mi altar? ¿Quién es? Dios de cierta manera como que se asombra, hermanos, porque Elí, yo me imagino que Elí ya tenía años quizás que no elevaba una adoración a Dios, hermano. Pero en este momento ahora es Samuel, el pequeño niño que quizás no sabe la magnitud. Él es el que está moviendo, quizás con el efod de lino, con su manto, y quizás agarrando los incensarios y ahí queriéndole hacer algo a Dios para que se mueva la presencia de Dios. Dios lo mira, hermanos, y eso le llama la atención a Dios, como diciendo, ¿qué es lo que está pasando allá abajo? Hay alguien que me está llamando la atención, hay alguien que está adorando diferente, hay alguien que no se está rindiendo todavía, quizás no sabe lo que está haciendo, pero hay alguien que está en mi altar en este día. Quizás muchos de nosotros no sabemos lo que estamos haciendo aquí ahora, pero definitivamente está llamando la atención a Dios usted con su vida. Quizás usted no sabe de teología, no sabe las doctrinas, no sabe la diferencia de entre otras religiones, porque hay muchos y quizás ni nos interesa qué es lo que enseñan. Lo que nos interesa es que tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios, hermanos, que nos perdona, un Dios que nos sana, que nos cura. Eso es lo único que nos interesa saber, hermano. Fíjese que esa situación de Samuel, de mover los inciensos, elevar la adoración, el humo sagrado ante Dios, eso le llama la atención a Dios. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Y en la tierra necesito checar. Fíjese que cuando ya era de noche, dice la Biblia, Samuel estaba durmiendo en su cama cerca del altar. Yo imagino algo aquí, hermano, como una camita acá, y aquí está el incienso y aquí debería estar el sacerdote. No, yo no soy Elí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero solamente es algo para decirlo, ¿no? Pero ahí estaba Samuel, dice la Biblia que le habló Dios. Ya Dios ya no le hablaba a Elí, que era el sacerdote frustrado, acabado, viejo, sin visión. Ahora Dios le empieza a hablar a Samuel como niño durmiendo. Y en la noche, en la madrugada, Dios le habla a Samuel. Sabemos, ¿verdad? De la cuarta vigilia. Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel. Dice la Biblia que Samuel se levanta y va corriendo donde estaba Elí durmiendo en el cuarto. No.
Yo imagino como que Samuel escuchó la voz y pensó que era Elí, su maestro, ¿no? Su sacerdote fracasado, pero era su maestro. Gloria a Dios por los maestros que nos enseñan, ¿no? Quizás no es el mejor maestro que hemos tenido, pero es nuestro maestro, fueron los que nos llevaron a los caminos del Señor. Y quizás el que te haya traído a los caminos del Señor, sabemos que es el Espíritu de Dios, pero sabemos que si Dios utilizó a alguien y si esa persona no está en los caminos del Señor, sea como sea, que Dios los bendiga. Dice la Biblia que fue y tocó la puerta de Elí. Yo imagino a Elí borracho. Hermanos, porque uno se pierde cuando pierde la visión de Dios. Y toca la puerta a Samuel. Y entra Samuel a ver a su maestro cansado, sin visión. Y le dice, heme aquí, ¿me llamaste? Y dice la Biblia que Elí le dijo, no, yo no te he llamado. Vete y vete a dormir, yo no te he llamado. Dice la Biblia que se regresó Samuel y se volvió a dormir. Otra vez, Dios le vuelve a hablar a Samuel y le dice, Samuel. Y el niño se levanta otra vez y corre con su maestro. Toca la puerta, hermanos, toca la puerta, porque es un niño educado, no como los de ahora, no se cree. Es un niño educado. Toca, hermanos, y le dice, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y le dice Elí, yo no te he llamado. Yo no te he llamado. Nunca te he llamado. Ve y duérmete. Y dice la Biblia que Samuel regresó por segunda y iba a ser la tercera vez, hermano. Y se vuelve a dormir. Y Dios no lo dejaba descansar. Hermanos, es que hay noches que Dios no te deja descansar, ¿no? A veces son las deudas, pero a veces Dios, ¿no? A veces la deuda, pero a veces es Dios. Qué bueno que sea Dios, ¿no? Que no nos deje dormir. Dice la Biblia, la tercera vez le habla Dios a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Y el niño se levanta ya quizás hasta con miedo, va a ver a su maestro y le toca como despacito diciendo, ya me va a regañar otra vez. Ahora sí me va a pegar este viejito. Ya yo imagino que ya Elí ya ni le abrió la puerta desde su cama. ¿Qué quiere? Samuel diciéndole, ¿me has llamado? Dile, no, mi hijo, entra. Ven. ¿Me llamaste? Le dice Elí, no, yo no te he llamado. Y Elí, hermanos, ahí donde el maestro acabado, ahí se da cuenta que algo no está bien. Ahí se da cuenta que alguien está llamando al niño y no es él. Y le dijo, no, mi hijo, yo no te he llamado. Entonces, Elí como que dice, no te he llamado, pero sé quién te está llamando. Sé quién te está llamando y ese es Jehová de los ejércitos. Dice, no, mi hijo, mira, te voy a instruir. Quizás eso fue lo único bueno a lo último que hizo Elí, que le dijo, mira, mi hijo, vete a acostarte, hijo mío. Cuando escuches otra vez tu nombre, le vas a decir a Jehová, porque es Jehová el que te está llamando. Es Dios el que te está llamando. ¿Ves? Y dile, Jehová habla porque tu siervo oye. Y dice la Biblia que el niño, hermanos, se regresó a su cama otra vez y por la cuarta vez Dios le vuelve a llamar a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Entonces el niño se levanta de la cama. Ya no va corriendo con Elí porque el que le habla, hermanos, ya sabe que no es Elí, sino sabe que es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Y cuando uno reconoce el llamado de Dios, no es un llamado cualquiera. Fíjese que Samuel le empieza a decir, Jehová habla porque tu siervo oye. Yo me imagino, ya se da la comunicación con Dios y Samuel. Y Dios dice en la Biblia, en los versículos que vienen,
Dios le da una sentencia y le da promesas a Samuel, hermano, donde Samuel se lo queda. Fíjese que una de las cosas que el niño, siendo niño, no podía diferenciar la voz del Señor, porque dice la Biblia, porque nunca Dios le había hablado al niño. Dios se había comunicado con Elí, porque era el sacerdote en turno. Pero al fracaso de Elí, Dios ya no estaba con la comunicación con nadie. Hasta que Samuel tuvo que elevar la adoración, fue de esa manera en que Dios se pudo comunicar con el niño, hermano. Fíjese que Samuel no sabía quizás mucho de doctrina. Samuel quizás no sabía mucho en qué tiempo iba llamado el sacerdote. Quizás no sabía a qué hora era la adoración. Quizás no sabía ni los 10 mandamientos. Pero lo único que sí podía hacer Samuel era adorar a Dios, hermano. Entonces, cuando uno adora a Dios, usted y yo tenemos seguro que Dios nos va a hablar. Y dice la Biblia que Dios hasta el día de hoy nos sigue hablando de una o de otra manera. Dios a veces habló a hombres por medio de la zarza ardiendo. Dios a veces habló por medio de ángeles. Ahora que estamos en la temporada navideña y se menciona mucho la estrella de Belén, Dios a unos hombres de Oriente, dice la Biblia, que les habló por medio de la estrella cuando iba pasando. Dice la Biblia que fueron a buscar a este niño porque ellos sabían la señal. Dios les estaba hablando a esta gente por medio de la estrella de dónde se iba a encontrar el niño. Dice la Biblia que ellos fueron para adorarle, andaban buscando al rey de los judíos. Así que una de las cosas que nosotros debemos de tener bien abiertos es nuestros oídos espirituales. Cuando nosotros sabemos reconocer la voz de Dios, hermano, me llamó la atención lo que el hermano Nelson cantaba. Dice que Saúl, ¿qué? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Por qué? ¿Por qué nada más Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? ¿Por qué? Porque Saúl ya no andaba con Dios. Pero David mató a sus 10,000 porque David andaba conforme al corazón de Jehová, al corazón de nuestro Dios, hermano. Así que cualquier cosa efectiva en nuestra vida, sea económica, cualquier cosa efectiva de familia, en el matrimonio, con tu esposa, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, tienes que estar en la presencia del Señor, porque es la única manera en que vas a matar a tus 10,000. Quizás sí vas a tener éxito en ciertas maneras, en ciertos ámbitos, pero no va a ser comparado cuando Dios está en tu vida. Fíjese, usted puede hacer por su propia fuerza muchas cosas, pero de que tenga la bendición de Dios, pues eso es otra cosa. Porque cuando uno tiene la bendición de Dios, las cosas se van dando y las cosas, hermanos, se van acomodando conforme a la voluntad del Señor. Y una de las cosas que podemos empezar a hacer sin nosotros tener quizás un estudio académico o quizás algún doctorado en teología, en divinidades o religiosidad, lo que sea, o quizás usted ni yo sabemos mucho algunos lenguajes quizás religiosos, pero hay un lenguaje, hermanos, universal que Dios lo entiende, y ese lenguaje es el lenguaje de la adoración. Si usted le adora a Dios, mire, usted no necesita ser súper religioso ni conocer la Biblia al derecho y al revés para elevar una oración en su carro antes de que se vaya al trabajo. Y yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho. Quizás cuando conocíamos o no conocíamos a Dios, usted no tiene que conocer la Biblia para darle gracias a Dios. Para decir, Señor, gracias en este día, desperté, bendice mi familia, bendice mi trabajo en este día, guárdame de todo peligro. Mire, cuando usted hace eso, hermanos, amigos, usted se mete en las manos de Dios. No necesita quizás llegar a ser un pastor, no necesita quizás llegar a ser un ministro, un músico. Usted con que sea agradecido, hermanos, como este niño Samuel, que sin saber se levantaba, sin saber qué es lo que estaba provocó la gloria de Dios, hermanos.
hay muchas maneras en que nosotros podemos convertirnos en adoradores. Y lo primero es tener nuestros oídos abiertos, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? O sea, no hay adoración si no hay fe. La fe es la base de la adoración. Quiero que den esta parte. Aquí es donde yo creo que todos batallamos. Todos. Mire, usted no puede adorar a Dios si no tiene fe. Porque solamente va a ser una repetición, ¿no? Un rezo, o repetición, lo que significa rezo, repetición. No sale del corazón, de los labios para afuera nada más. Porque se grabó, por lo que sea. Se convierte en una oración simple, en algo repetitivo, monótono, fastidioso, no avanza, porque no está la base que es la fe. Dice la Biblia que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Entonces, para que tu adoración tenga éxito o tenga impacto de cierta manera en los cielos, en los aires, lo primero que debes de tener es fe. Y la fe viene por el oír. Precisamente lo que estamos haciendo aquí es oír la palabra de Dios y va a entrar en nuestro corazón y va a haber fe para nosotros poder adorar a Dios con toda, hermano, con toda conciencia. Pero si nosotros no le metemos fe a nuestro oído, mire, por eso hay que cuidar nuestros oídos. Es algo que se batalla en este día. Las noticias. ¿Cuántos estamos asustados con las noticias? Que esto, que el otro. O sea, ¿por dónde entra el miedo? Por el oído. Noticias, música, entretenimiento, todo entra por el oído. Y si nosotros le permitimos que entre ese temor, ese miedo por el oído, usted y yo lo que vamos a tener es temor y miedo, pavor, tragedia en nuestra vida y no fe. Pero si usted le cierra oído a eso y empieza a escuchar la palabra del Señor, lo que usted va a tener, porque va a entrar por el oído, va a alimentar su fe para poder adorar. Entonces, cuando usted adora, usted va a tener respuesta de Dios para su vida. Pero necesita adorar como yo. Necesitamos, como usted y yo, necesitamos adorar. Necesitamos adorar. Y una de las cosas que Samuel entendió es que él vivía para adorar a Dios. Nuestra vida es para adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios no es estar 24 horas con las manos levantadas. No, usted puede adorar a Dios por medio de su vida, por medio de su familia, por medio de su economía. Por muchas maneras usted puede adorar a Dios. No significa solamente levantar las manos los domingos en la iglesia, sino tener un estilo de vida en adoración a Dios. Y de esa manera, cuando usted le adora a Dios en diferentes maneras, Dios va a estar con usted. Entonces, ahí es donde van a caer los 10,000. Paz de Cristo. Mire que estamos en una temporada oscura como en los tiempos de Elí. Dice la Biblia que Elí ya estaba perdiendo la visión y el candelabro de Dios, las lámparas del Señor ya estaban por apagarse. Ya era lo último, eran los últimos. Y en los últimos días hay dos generaciones, una generación de Elí y la otra generación de Samuel. Una generación que se muere y una generación que está naciendo. Una de las cosas que me llama la atención, y con esto voy a terminar. Una de las cosas que me llama la atención y que le tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Fíjese, con esto que se vino, la pandemia, y todos los factores dominó que causó el trabajo, el cierre de ciudades, enfermedades, hospitales, el pánico, todo lo que causó. Mire, cayó la oscuridad espiritual. Fíjese que las escuelas supieron y están activas. Supieron ganarle a la pandemia. No pararon. Supieron
darle vuelta a la pandemia. Virtual, las clases, las juntas, las inscripciones. Se abrieron otro estilo de vida para los alumnos. En los negocios se abrieron plataformas, se abrieron negocios que nunca habían existido, ahora están existiendo porque han podido sobrevivir y se han actualizado por la pandemia. El gobierno igual. El gobierno está buscando muchas maneras de cómo actualizarse. Los deportes se están acomodando a cómo actualizarse y poder sobrellevar la pandemia, hermanos. Fíjese, la escuela, la economía, la salud misma, los deportes, todos los medios sociales, el estilo de vida se está actualizando y todos están brincando arriba de la pandemia. Lo han podido superar. Pero hay una cosa que me está entristeciendo. Que hay una generación que se está poniendo vieja, acabada, ciega, sin visión. Muchos hermanos están cayendo como Elí. Se están cayendo, se están alejando, se están perdiendo. Es una generación que perdió la visión, que la iglesia ya no pudo, tristemente, o no ha podido, cómo resurgir con esta pandemia. Vino la pandemia y chocó, golpeó a la iglesia. Y la iglesia hasta el día de hoy no ha podido encontrarse, hermanos. No se ha podido acomodar. ¿Cómo poder llevar el nombre de Jesucristo ante todas las naciones? La iglesia está batallando, hermanos. Yo creo que Dios nos ha llamado con un objetivo, con un propósito. Somos el ejército del Señor y ninguno de aquí le falta algún uso de sus facultades mentales. Creo que somos gente inteligente, hermanos. Amén. Yo creo que usted es inteligente. Yo creo que usted tiene la sabiduría de parte de Dios en sus vidas. Y sé que hay algo dentro de su corazón que quizás usted no sabe cómo se está despertando, pero hay un Samuel, hay una generación dentro de usted. Hermano Dan, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo le vamos a hacer si ya no vamos a poder celebrar el 24 y el 31 en la iglesia? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Nos vamos a dispersar? No. Hay algo en su corazón de usted y en mi corazón que tenemos que empezar a poner. ¿Qué, hermano Adán? Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es empezar a adorar a Dios juntos. Porque cuando nosotros, hermanos, comencemos a adorar a Dios juntos, las ideas van a caer del mismo Dios hacia nuestra vida, hermano. Hay algo que debemos nosotros de superar y tenemos que superar porque hay una palabra en la Biblia que dice: ni las puertas del infierno podrán ¿contra quién, hermanos? Contra la iglesia del Señor. No hay pandemia que pueda contra la iglesia del Señor, pero a nosotros nos toca accionar. Nos toca adorar en esta hora, iglesia, puesto de pie. Yo quiero que me ayuden a adorar en esta hora. Quiero que podamos decir: Señor, yo vivo para adorarte, Dios. Habla, Dios, que tu siervo escucha. Habla, Señor. Hay oídos abiertos en esta hora, Padre. Llena el corazón de fe. Llena el corazón de nuestros amigos, sus vidas, los que nos miran. Tú tienes el control de nuestras almas, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Señor, yo quiero vivir para adorarte. Yo quiero vivir. Hay una generación que se pierde, una generación vieja sin visión. Dice la Biblia que el pueblo de Israel caminó por 40 años. No todos entraron a la tierra prometida. Solamente aquellos que se pudieron sobrevivir y superar la crisis en el desierto. Hoy espiritualmente hay una crisis espiritual donde muchos hermanos
se están perdiendo en el desierto. Y hermanos que mirámonos por muchos años ya no están en medio de nosotros. Se han perdido, se han extraviado en el desierto, hermanos. Fíjese que eso me duele mi corazón de escuchar: fulano ya no llegó, mengano ya no vino, ya no se supo nada. Ni siquiera, dice alguien, ni siquiera se despidieron. Dios tenga misericordia de ellos. Es una generación que se está perdiendo, pero también es una generación que se está levantando, iglesia. Pero tenemos que levantarnos, ¿sabe con qué? Con adoración. Las ideas van a surgir. Dios nos va a dar la estrategia correcta. Dios nos va a bendecir, pero primero tenemos que adorarle, ¿no? Y a eso hemos venido, para adorarle a nuestro Dios. Si usted y yo queremos que nos vaya bien en el camino, tenemos que empezar a adorar a Dios de cierta manera. Usted no tiene que ser quizás una persona que sepa mucho de la Biblia, pero con solamente cerrar sus ojos y decirle al Señor: gracias. Gracias por este día. Abre puertas, Dios, en esta hora.